Continuamos en De Todo Un Poco y me da muchísimo gusto recibir aquí en nuestros micrófonos a Nacho Rodríguez, quien, bueno, es un querido amigo aquí del programa que está haciendo cosas muy interesantes. Vamos a hablar de doblaje, vamos a hablar de Sócrates, vamos a hablar de dramaturgia. ¿Cómo estás, Nacho? Qué gusto. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Ray. Estoy muy contento de estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación y vamos a hablar de lo que quieras. Oye, pues vamos a empezar. ¿Te parece que con el doblaje hay mucha gente que no sabe, o que a veces fíjate que yo siento que es un trabajo un poco anónimo, de esas voces que están en las telenovelas, en las películas, en las series, en las caricaturas? O sea, el doblaje pues es en muchas cosas, muchas Así es. series, no sé, desde las más famosísimas hasta todo lleva doblaje. Y ya hay una especie de fandom para esta especialidad de la actuación. De verdad. Porque hace 20, 25 años todavía era una cosa, como dices tú, como muy encerrada en las cuatro paredes del estudio. Pero ahora con las redes sociales la chaviza está súper conectada. Ahora ya la verdad no hay tanta cosa ahí de que estemos encerrados en el estudio nada más, porque ya se abrieron todas las posibilidades. Hay convenciones para los actores de doblaje. Por supuesto, el fandom principal es para las caricaturas japonesas, que llaman muchísimo la atención. Pero bueno, hay también fandom para, por ejemplo, series bíblicas. No sé si han escuchado, de repente hay en la televisión pasan series bíblicas brasileñas, muy, muy interesantes las producciones. Y ahora ya no estamos tan encerrados ahí en la cabina de doblaje, ya estamos más expuestos, vamos a convenciones y es muy padre ahora tener contacto con el público directamente, porque se recibe una cantidad de cariño muy, muy especial de parte del fan. ¿Cómo, ¿Cómo le va uno a entrar? Yo quiero que me platiques tú, que ahorita estamos en confianza, casi nadie nos está escuchando, ¿no? Aquí. Entonces, oye, ¿cómo le entro al mundo del doblaje? Porque de repente se ve, es como decir, oye, yo quiero salir en una película. Ay, ¿cómo, a dónde mando mi solicitud? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es esta onda de decir, yo estoy listo para hacer doblaje? Tengo que estudiar algo, tengo que tomar un curso, voy y me paro afuera de la cabina donde están grabando los comerciales y que me vean. ¿Cómo es? O cuéntanos un poquito del proceso que tú has tenido. Pues te lo cuento desde mi manera personal, mi experiencia, que en realidad llegué como un poco por casualidad, porque aunque yo quería dedicarme al cine, tomé un curso de doblaje y eso realmente fue lo que me llevó a la actuación. Estudié en una escuela que se llamaba Art Spot, que estaba a cargo del maestro Luis Alfonso Mendoza, muy famosísimo él por la caricatura del Conde Pátula. No sé si llegaste Sí, a no, escucharla. ¿cómo no? Fue todo un trancazo. Él era la voz de... Del Conde Pátula, Ah, del sí. Patolín justamente. Escucharlo en vivo, en directo, pues era ya de por sí un shock, ¿no? Y ahí empecé a tomar mis primeras clases de voz y dicción, en fin, de desarrollo en cabina. Justamente también teníamos clase de desarrollo en cabina, locución comercial, etc. Y de ahí más bien fue que me apasioné por la actuación. Pasé ya propiamente a la escuela de arte dramático y hasta que terminé mi carrera, aunque yo ya conocía el mundo del doblaje, más o menos cómo se manejaba, hasta que terminé mi carrera de teatro tuve la confianza, porque creo que es muy importante tener las bases de como actor de teatro que pueda desarrollarse en cualquiera de las áreas, en cine, en televisión, para poder entrar a doblaje, para hacer contacto con los sentimientos, con las emociones, porque como decíamos tras bambalinas, decía un gran actor de doblaje, César Arias, que desgraciadamente ya, al igual que Luis Alfonso Mendoza, ya no está en este plano, pero él dejó esa lección de decir, hacer doblaje es relativamente sencillo, porque uno nada más, mientras sepa leer y pueda ver la imagen y pueda machar un poco la voz, bien, pero hacerlo con sentimiento y que la gente en su casa crea que una película, una telenovela extranjera está hablada en nuestro idioma, en el español, para Latinoamérica, es muy difícil. Y darle vida, por ejemplo, a las caricaturas también es muy difícil. ¿Cómo se hace? Pues estudiando, estando en la práctica, perdiéndole el miedo al micrófono también, estar en contacto con las emociones, eso te lo enseñan en la escuela. Y de ahí, pues tener la confianza para ir a los estudios de doblaje y, como en todas las carreras, empezar a tocar puerta por puerta hasta que alguien te dé la oportunidad, ya sea el mismo director o ahí en la producción que te estés reportando. Yo llegaba, Nacho Rodríguez, soy actor,
y quiero hacer doblaje, se hacen pruebas como un casting, por ejemplo, todavía aunque uno ya esté ubicado, tenga un posicionamiento dentro de la carrera, uno sigue haciendo casting para algunos proyectos y por eso, sobre todo los más ambiciosos, ¿no? Grandes producciones, películas de Marvel, por ejemplo, qué sé yo, de Disney también, por ejemplo, se hacen castings, se hacen pruebas de voz y así es como uno se va posicionando, además de apoyarse con las redes sociales. Además de las redes sociales. Oye, ¿qué es lo más difícil de doblar? Yo creo que las caricaturas japonesas y los realities, porque los reality shows, la televisión en vivo, digamos, es muy complicada porque generalmente no son actores los que vemos en pantalla, son modelos o son influencers, que no son actores y no siguen un guión, por así decirlo, ¿no? Sí, que están Pues como todo el tiempo están en la onda espontánea, ¿no? Supuestamente, pero sí, y sobre todo, por ejemplo, los realities de sobrevivencia, que están... ¿Sí? ¿Por qué? Porque son gente común y corriente que pues, están especializadas en cuestiones de atletismo, ¿no? Cosas de aventura, de ir a trepar en los cerros, entonces no son propiamente actores, y entonces tienen un ritmo como tú y yo ahorita que estamos hablando, Estamos rápido, lento, platicando aquí. platicando, y ellos están platicando ante la cámara, es muy complicado. Y el doblaje de las caricaturas japonesas, que hay una fanaticada inmensa que sigue esos proyectos, no sabe lo complicado que es llegar a doblar una serie así, porque los japoneses a lo que le prestan atención es como a la animación en general y no al movimiento de la boca, además de que el ritmo de los japoneses es completamente distinto. Y de hecho, originalmente las caricaturas japonesas están mal dobladas, porque uno cuando ve caricaturas japonesas en su idioma original, las bocas no corresponden con lo que uno oye. Y es como un mal playback. Exactamente, de repente se sigue ahí la boquita moviendo del mono y uno no escucha la concordancia con lo que se está oyendo del idioma original. Y en español, sí, al menos en Latinoamérica, y me parece que también en España, en Argentina, donde también se hace doblaje, nos esforzamos mucho para lograr esa magia de que la caricatura está hablando en español, maravilloso, pero es muy, muy complicado en realidad, de las dos cosas más complicadas. ¿Qué es lo más sencillo? Cuando te dicen, oye, nos encantó tu voz para hacer, ¿qué es lo más sencillo? Que dices, ay, me la voy a echar de volada. Creo que lo más sencillo, y tiene que ver un poco con la magia del doblaje, es cuando te dan un personaje que tú no sabes que vas a doblar, porque en realidad uno llega al estudio y en ese momento te vas a enterar de lo que vas a hacer. Cuando no hiciste una prueba, cuando no hubo un vistazo previo del material, llega uno generalmente a la sorpresa y al clic con el personaje. Cuando uno dice, creo que me va, mi voz le va, cuando también la anécdota de la historia es mucho más cercana a uno, entonces dices, me siento conectado con esto que estoy viendo. Eso me sucedió, por ejemplo, con una película que se llama Cloud Atlas, maravillosa, basada en un libro hermosísimo, donde hice mucho clic con el personaje y fue como sobre mantequilla. Así, ¿De verdad? De verdad, y fue como mágico. Lo que estaba diciendo, las palabras, el personaje. Yo pertenezco a la comunidad LGBT, el personaje también, entonces había como una especie de identificación. Pasa muy poco, la verdad. Uno llega, como te digo, te dan el personaje porque alguien te escuchó, el director. O ya te conocen, háblale a este cuate, él va a hacer. Y es bueno, malo, regular, llámale porque lo va a sacar, ¿no? Entonces, muy pocas veces, pero sí existe la magia y es cuando haces clic con el personaje. Oye, se habla mucho de que México es uno de los países que mejor doblaje hacemos. Cosa que me da mucho gusto y me honra. Digo, yo no hago doblaje, pero me gusta que le vaya bien a mis paisanos. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que un doblaje es bueno, que un doblaje es malo? ¿Cuándo vemos que una serie dices, este doblaje, digo, es como cuando va el ingeniero de audio al cine, ¿no? Así es. Ay, no, este audio está malísimo. Y pues, déjanos ver, así estamos felices, ¿no? Igual cuando tú haces doblaje dices, oye, esto está mal. ¿Ya viste? Y porque desarrollas otras habilidades. ¿Cómo le podemos decir a la gente que nos está escuchando? Pues que aprenda un poquito y decir, miren, este doblaje es bueno y malo. ¿Por qué primero es bueno y malo? Claro. Y después que lo podamos notar en lo que vemos, ¿no? Pues sobre todo que la gente reciba algo de la imagen, que corresponda a la imagen que está viendo con el sonido, ¿no? Un poco como el ingeniero de audio.
que si estás dejándote, o te está dejando un mensaje o te está conmoviendo lo que estás viendo, creo que ese es el buen doblaje. El asunto es que es muy relativo porque es también muy subjetivo, ¿no? Cada quien tiene sus parámetros distintos. Hay a quien le puede parecer un mal doblaje, a quien le puede parecer un maravilloso doblaje. A nivel técnico, pues tiene que cuadrar. Cuando abre la boca, empieza a hablar. Cuando la cierra, ahí termina, ¿no? Pero creo que tiene que ver específicamente con que la gente, el público, como en el teatro, como en el cine, se deje conmover y diga, ah, eso se oye bien. Y tiene que ver sobre todo con que el actor de doblaje pues esté muy conectado con el personaje. Creo que la ventaja de México en ese sentido es, en principio, geográfica, porque estamos muy cerca de un país que produce mucho para doblarse, mucho material comercial que les interesa que llegue. Y lo otro podría ser, no es una regla, pero es, bueno, pareciera que el español en México se dice que es el español neutro, pero más bien creo que la ventaja es que pronunciamos todas las letras con respecto a otros países. Que se pueden comer la S, que tienen como un cantadito más marcado. No significa que en México no tengamos acento, no tengamos cantaditos. Sí, claro. Te iba a decir, aquí mismo en México hay muchos acentos, pero la ventaja es que nosotros como que podemos pronunciar más claramente todas las letras, todas las vocales, todas las consonantes, y eso nos da cierta ventaja sobre otros países y que ya está permeando en cómo hacen doblaje en otros países como Chile, como Venezuela, en Argentina, que buscan ese mismo efecto, que se escuchen todas las letras y buscar como ese acento del español neutro, que nos hacen burla en otros países, así de, hablas como caricatura de los 80, entonces eres mexicano, ¿no? Pero es en realidad porque decimos como las cosas, buscamos decir las cosas un poco más claras, y pues se instauró este lenguaje de doblaje en el que las palabras tienen que ser comunes para todos los países, y para nosotros ha sido un poco más sencillo por eso. ¿Qué personajes has hecho? A ver, que digas, mira, ¿por qué? Porque siempre cuando se hace doblaje, yo te decía ahora que de repente el actor de doblaje es un poco anónimo, ¿no? Porque puedes estar en todas las salas del país, ¿no? De cine o en las plataformas, y pocas veces se sabe quién es la voz detrás del personaje que admiras o que toda la vida has escuchado y dices, oye, pues es mexicano la voz que te gusta y que te cautiva. ¿Qué personajes y dónde has estado o dónde podemos escuchar tu voz? Les puedo decir de lo más reciente, que es un par de proyectos de los que me siento muy orgulloso. Uno de ellos es El Conde de Montecristo. Es una versión de este clásico maravilloso francés, hecha ahora por una producción japonesa, por un estudio francés. Una manufactura comercial maravillosa, pero en realidad es una película independiente, creo. Pero maravillosa esta versión del Conde de Montecristo, que estuvo en cines aquí en México en septiembre, octubre. Y me tocó hacer el personaje principal, y Edmond Dantes. Por ahí, si buscan en YouTube el tráiler en español latino del Conde de Montecristo, van a escuchar mi voz. Ese soy yo. Estoy muy orgulloso. A ver, ¿te acuerdas un pedacito de algún diálogo de los más, ¿cómo se llama? De los más representativos? Pues está el clásico que otro personaje pregunta, ¿quién eres tú? Y yo contesto. A ver, yo te pregunto, ¿sabes? A ver, vamos a hacer doblaje. ¿Cómo tengo que decirlo? A ver, dame dirección. Era un joven como de 17 años. Pues ahí está. Me paso como por 8, pero no importa. Y que pregunta nada más, ¿quién eres tú? Y yo voy a contestar. Ok, ¿quién eres tú? Soy el Conde de Montecristo. Algo así. Y luego una frase maravillosa que por ahí también hacia el final de la película decía él: y recuerden que nadie les robe la felicidad. ¡Ay, muy bien! Oye, ¿qué otros? Bueno, ese es lo más reciente. Porque al igual que El Conde de Montecristo tuve que hacer prueba, pero esto resultó ser para una caricatura japonesa que yo vi hace 16 años y que no se le había hecho el doblaje. Se llama Oran High School Host Club, o Oran Host Club, el club de anfitriones de la escuela Oran se llama, que pueden ver en la plataforma de Anime Onigai.
Es una serie de hace 15, 16 años que cuando yo la vi me divertí muchísimo y que ahora tiene otra dimensión porque habla mucho sobre los roles de género. Hace 16 años ese tema era como un juego, incluso como algo muy, muy bizarro, un tema extraño como de juego, pero que ahora tiene como otra dimensión. Y ahí hago un personaje que también me gané por prueba de voz, que se llama Kyoya Otori. Es un personaje muy chistoso, muy divertido, con todo y su seriedad, muy frío, pero que solo está pensando en el dinero, pero que me encanta y que nada más mencionaré rápidamente otro personaje, la novia del titán. Sobre todo si son mayores de edad, pueden googlearlo y buscar. Eso me causó también mucha gracia grabarlo. Y me ha ganado mucho seguidores, gente que me sigue, que le gustan las caricaturas japonesas y que con esas dos caricaturas me he posicionado de alguna manera. Oye, pues eso está padrísimo. Vamos a ir a mensajes aquí en De Todo Un Poco. Regresamos para seguir platicando con Nacho Rodríguez, actor de doblaje, dramaturgo. Y vamos a platicar precisamente de esta puesta en escena que se llama Sócrates Megastar, que también es un proyecto que está siendo muy interesante. Después de mensajes, regresamos.